continuamos con más de soluciones. El día de hoy pues está dedicado a la hemofilia porque justamente es el Día Mundial de la Hemofilia. En esta oportunidad nos acompaña en el estudio Ginger Escalante, es paciente con hemofilia, líder de la Asociación Venezolana para la Hemofilia. Bienvenido, Ginger. Gracias por haber acudido a esta cita la mañana de hoy y además darnos la oportunidad de conocer tu historia, de conocer pues cuál es la situación en este momento y según tú como paciente cómo la estás viendo en cuanto a el tema de tratamientos en el país para los pacientes con hemofilia. Yo quisiera iniciar justamente preguntándote desde cuándo o cuándo se diagnosticó esta condición y por qué, o sea, cómo ha sido esta historia. Tienes 24 años, nos decías, has vivido 24 años con esta condición. Sí, bueno, desde pequeñito me diagnosticaron con hemofilia y en mi caso ha sido un poco diferente porque ya en el momento cuando yo estaba creciendo ya estaba viendo más avances en la hemofilia y me crié bajo otro concepto. O sea, era más, tenía más educación, tenía el tratamiento, participé en varios proyectos. Uno que se llamaba Proyecto Orinoco, otro Desafío del Caribe. Nosotros participamos en competencias internacionales, rompimos un paradigma internacional que era deporte y hemofilia era igual a muerte porque nosotros no podemos hacer deportes de contacto, pero en la natación sí podemos hacer. Hay cosas que nos limitan, entonces nosotros, o sea, de esa limitante nosotros sacamos algo que sí podemos hacer y rompimos ese paradigma a nivel internacional. Y ya nosotros éramos el ejemplo, teníamos muchas actividades como en la Asociación Venezolana para la Hemofilia, campamentos, campamentos para enfermeras, para padres, con el fin educativo. Entonces ya una persona, por ejemplo, muchas personas que tienen mi edad o que se criaron bajo de esta misma generación, muchos que no tienen daños, la mayoría, pero ahorita estamos retrocediendo de nuevo, porque ya niños pequeños se supone que ya deberíamos estar curados por esa parte porque tenemos educación, tenemos tratamiento y ya los niños que vienen ahorita creciendo no deberían de tener ningún daño articular. Entonces retrocedimos de nuevo, no tenemos tratamiento, somos 4.990 personas con hemofilia, 525 personas con hemofilia B que tienen déficit del factor 9, 272 personas con déficit del factor 7 y no hay tratamiento. Tienen 3 años que las autoridades de salud que no compran factor 9, factor 8. Ahorita, bueno, factor 8 tenemos 1 año. Factor 9 tenemos 2 años y factor 7 tenemos 3 años que no lo compran. Todas que no hay en estas el cifras, país. estos números de la cantidad de pacientes y además el tiempo que además tienes exacto desde cuándo no hay en el país estos medicamentos, ¿los tienes desde dónde? ¿Por qué? ¿Los conoces? Desde la Asociación Venezolana para la Hemofilia. Es lo que maneja la asociación en este momento. Doctora, en su caso, según su consulta, su experiencia, ¿cuántos pacientes atiende a diario con esta condición? Un cálculo o los pacientes que tiene. Oye, nosotros atendemos en el Centro Nacional de Hemofilia, que funciona en el Banco Municipal de Sangre, podemos atender desde 10 hasta 20 de pacientes diarios, de lunes a jueves. ¿De todo el país? La mayoría, ahorita, o sea, nosotros también habíamos estado ya como organizados con las filiales de hemofilia a nivel de todo el país. Y ahí había tratamiento y había el hematólogo para que el paciente no se estuviera trasladando a Caracas. Ahorita prácticamente la oferta de factores está solamente en el Banco Municipal de Sangre. Entonces ahorita estamos atendiendo otra vez pacientes de todo el país. ¿Hay estados donde no hay hematólogos en este momento, doctor? Hay estados, sí, lo que pasa es que la diáspora nos ha afectado a todos y sí hay estados donde no hay hematólogos, o donde no se ha podido continuar con el tratamiento como debería ser. En tu caso, Ginger, nos comentabas también en el corte que son varios hermanos y varios de ellos también tienen esta condición porque tu mamá es portadora. Sí. ¿Cuántos hermanos son y cuáles son los que tienen? Bueno, somos 5 hermanas y, bueno, mi hermano mayor tiene hemofilia, yo tengo hemofilia y mi hermano menor tiene hemofilia. Y bueno, sí, le hemos pasado duro con la cuestión del tratamiento.
¿Cómo es, digamos, esa convivencia en casa? ¿Hay algunas diferencias? Digamos, que nos puedas contar, ¿hay algo en particular que ustedes pues no hagan, que sí hagan en otros hogares donde pues no hay esta condición? Ok. En cuanto a alimentación, en cuanto a cuidados, en cuanto a algún factor en particular que pues digamos evitan, factores de riesgo. Ujú. Bueno, una alimentación normal, balanceada como cualquier otra persona, no tenemos ninguna limitación en cuanto a alimentación. En cuanto a la condición, somos tres, pero los tres tenemos hemofilia A severa, la grave, pero los tres nos comportamos de maneras diferentes, porque la hemofilia de mi hermano mayor y mi hermano menor no se comporta como la mía. La mía es como, no sé, no tiende a ser tan grave, o sea, no hago tantos sangrados espontáneos como ellos, que ellos pudieran ser más delicados si se golpean, y también con la cuestión del deporte, que siempre hemos estado haciendo natación, y bajo ese esquema de cuidados, pero sin sobreprotección, o sea, porque eso también vamos a decir, grave, porque si Claro. te sobreprotegen, más lo vas a hacer. Te dicen que no y vas a hacerlo, entonces ahí vienen los riesgos, porque te están prohibiendo. Entonces, si te prohíben hacer cosas, la persona tiende a hacer las cosas que le están prohibiendo. Entonces, dejar ser a la persona que tiene hemofilia, dejarlo ser, y que vaya descubriendo, y también educarlo de que ese es su cuerpo, se tiene que cuidar, que ese es el que lo va a acompañar toda su vida, que su mamá, su papá, su tía, la persona que lo esté cuidando no va a estar toda la vida para cuidarlo. Entonces él también tiene que hacerse responsable desde pequeño, que eso es lo que se hace en los campamentos de niños. Desde chiquito hay niños como 5 o 6 años que ya se saben inyectar solos su tratamiento, se infunden su tratamiento solos, y ellos desde pequeños están. Ya tenemos como 3, si no me equivoco, 3 o 4 años que no hay campamentos. Entonces ya se está perdiendo esa cultura de educación, porque no hay fondos, no hay donaciones por toda esta situación país. Justamente AB Hemofilia nos comenta, las personas con hemofilia en Venezuela en cuanto a tratamiento, hemos retrocedido más de 50 años, lamentamos que deban usar plasmas, y justamente doctora nos comentaba, ha sido como esa, digamos, salvavidas que han ubicado ustedes los especialistas para poder mejorar la condición de estas personas. Pero ¿hay algún riesgo en particular, o digamos esa recuperación, el tratamiento es más lento usando plasma? ¿Cuál es la diferencia? Oye, el plasma, fíjate, el tratamiento con el factor es domiciliario, y el tratamiento en los casos de hemofilia, si es un tratamiento por un episodio de sangrado, debería ser precoz, por el tiempo necesario y en la dosis necesaria. Con el plasma tú tienes que poner muchos volúmenes, tienes problemas de reacciones alérgicas, y además tienes que tener en cuenta que hay infecciones transmitidas por la transfusión, que cada vez los reactivos para detectar estas infecciones en los donantes son de mejor calidad, pero sí siempre existe el periodo de ventana. Entonces es un riesgo, porque ¿por qué tratar a una persona con algo que ya podríamos decir no obsoleto, pero lo lógico es que lo trates como debe ser, con los factores deficientes? Vamos a hacer una nueva pausa. Antes quiero comentar algunos o presentar algunos mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en nuestra cuenta en Twitter. Además, cabe destacar que la mayoría coinciden con el tema de la preocupación por la falta de medicamentos. Por acá nos comenta José Vargas, dice desde el Tigre, agradecidos con Soluciones Hemofilia por el espacio para conversar de esta patología y la situación que viven los pacientes. Por acá también nos comenta Marlene Parra, dice excelente programa de hemofilia, gracias por brindar esta información y el apoyo a los pacientes con hemofilia. Varios mensajes nos hace llegar a Hemofilia. Uno de ellos es información con datos que manejan. Dice, han muerto 34 personas con hemofilia desde el año 2016 a la fecha por falta de medicamentos. No podemos aceptar la falta de interés
de las autoridades. Información que pues se va actualizando en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta en Twitter. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Sugerencias para quienes viven con un trastorno de la coagulación. Cuidar la higiene oral. Una buena higiene oral es indispensable para evitar caries y enfermedades de las encías. Las personas con trastornos de la coagulación deberían mantener una buena salud dental a fin de reducir la necesidad de cirugías dentales que podrían complicarse por hemorragias excesivas o prolongadas. Evitar inyecciones musculares. Las inyecciones musculares pueden provocar hemorragias dolorosas. Sin embargo, las vacunas son importantes y seguras para las personas con trastornos de la coagulación. La mayoría de los medicamentos deberían administrarse por vía oral o inyectarse en una vena